Shalom. Voy a empezar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Beahushai, Bahashem Rahakudash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Beahushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. En esta oportunidad voy a empezar con Gálatas 5 y 16. Vivir por el poder del Espíritu. Así titula. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Bien. Y esto se dice fácil, pero en realidad es complejo, en realidad es difícil. ¿Por qué? Porque este mundo es gobernado por la carne, por la impulsividad, la inmediatez, es dominado por el pecado y entregado al diablo. Bien, entonces esto es más difícil de lo que se lee verdaderamente, pero no imposible. Bien, y a su vez, ella, Yahweh Hashem Beahushai, quien determina quién ha de ser guiado por el Espíritu Santo. Bien, porque el Espíritu Santo, bien, son las Escrituras, ¿correcto? A su vez, es la presencia del Padre y del Hijo en uno mismo, ¿ok? En alguien, ¿de acuerdo? Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, ¿correcto? Nada que ver con Trinidad, nada que ver con que las tres entidades juntas, no, ¿ok? El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es la presencia del Padre y del Hijo, ¿ok? En un siervo, como también son las Escrituras, que esta es la espada del Espíritu, como le dice aquí, bien rápido. Efesios 6 y 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el Espíritu? La palabra de Dios, las Escrituras. ¿Correcto? Asimismo, vamos a volver acá. Como les decía, ese Espíritu Santo, ¿ok? Es el que va a guiar a los siervos de Yahweh Bahashem Yahushai, ¿ok? Va a guiar a determinado grupo de hombres. Bien. Y como lo sabemos, por lo siguiente. Salaquio, Isaías 30 y 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Correcto? ¿Y qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Bien, eso que oiremos en nuestras espaldas es esa palabra, la palabra de Yahweh Bashin Yahushai, que nos va a decir, este es el camino, tenemos que ir por aquí, ok, no toques eso, no vayas por allá, ¿ves? ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra de instrucción, una palabra de guía, ¿correcto? La palabra de Yahweh Bashin Yahushai es eso. Y a su vez es el Espíritu Santo que se lo revela a los humildes, se lo revela a los contritos de espíritu. Salmos.
Salmos 25. 8. Bueno y recto es Yahweh Hashem Yahushai. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y por cuál juicio? ¿De qué juicio está hablando? Está hablando de la senda correcta, ¿ok? El juicio, es decir, un discernimiento correcto en base a sabiduría e inteligencia. Bien, es por ahí por donde el Señor nos va a encaminar y mediante qué, mediante el Espíritu Santo que vamos a oír en nuestras espaldas, ¿correcto? Ahora podemos volver. Gálatas 5 y 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Bien, entonces es una constante batalla entre la carne y el espíritu. Perdón, entre el espíritu y la carne, Selakia. Es una batalla constante. ¿Por qué? Nuevamente, estamos rodeados en un mundo enemigo, en un mundo hostil. Y muy pocas cosas son verdaderamente santas. Entre ellas, el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y qué es esta palabra? Los nombres del Señor, este entendimiento, esta sabiduría. El resto está totalmente contaminado, incluyéndonos nosotros mismos también. Es por eso que tenemos que tener una advertencia sumamente alta. 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Bueno, eso es para otro tema, igualmente importante, pero vamos a cerrarlo en 17. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa es la carne misma la que va a luchar contra el Espíritu, ¿ok? Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa lucha constante, porque se lleva a cabo en nuestro interior y se refleja en las acciones que nosotros hacemos, en las decisiones que tomamos. Por eso, Primera de Pedro 4, 2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino, vamos a ponerlo así. Primera de Pedro 4 y 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor envía su Espíritu Santo y levanta a un hombre, ese hombre ha de renacer, debe volver a nacer. Y no se habla de algo físico, ¿ok? Como lo pensó Nicodemo, sino se refiere a algo espiritual, volver a nacer, dejar esa vieja cobertura. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver acá qué da por concupiscencia.
concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a leer aquí. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, es decir, deseos terrenos, deseos sexuales desordenados de los hombres, sino conforme a la voluntad de Yahweh Hashem Yahushai, es decir, dejar atrás toda esa naturaleza pecaminosa, ¿ok? Volver a nacer. ¿Por qué? Porque es de ese modo en como nosotros vamos a estar en una relación correcta con Yahweh Hashem Yahushai, dejando el mundo al lado. ¿Por qué? Porque estando en paz con este mundo significa estar en guerra con nuestro poder. En estar en amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por lo tanto, en el momento en que un hombre es levantado en el espíritu, pues en el espíritu rechaza su carne para caminar en el espíritu durante el tiempo restante de su vida, de sus días. 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo lo que agrada a la carne, man. Ok. Los gentiles hablando de estas otras naciones, man, que están encima nuestro y que saben perfectamente que si nosotros estamos viviendo en la carne, que si estamos en amistad con el mundo, estamos en enemistad con Yahweh Hashem Yahushai, y así mismo el Señor va a estar alejado de nosotros, man. Porque estas otras naciones saben perfectamente que si estamos en una relación incorrecta con nuestro poder, no vamos a ser protegidos por él. Quiero ir acá. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ves? Entonces, esa antigua, esa pasada manera de vivir, esa vida, ok, anterior, deshazte de ella. Ese es el viejo hombre, deshazte de ella. Si verdaderamente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, este es el camino. Deshacerte del viejo hombre, rechazar todo, toda propuesta que hay del mundo para volver a él. ¿Cómo? Manteniéndote en el espíritu. Y no vas a mantenerte en el espíritu sin haber matado al viejo hombre y haber vuelto a nacer, como dice acá, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es algo pesado, man. ¿Ok? Porque muchos aparentan hoy en día ser algo, pero su mente continúa en la misma posición, en la misma situación en la que siempre están. Eso es algo sumamente pesado debido a que hay mucha gente que se engaña a sí misma. No pueden ser sinceros hasta consigo mismos. Y ese Yahweh Hashem Yahushai únicamente que está manejándolos así. Y eso da que temer. Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Abba Yahweh en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Entonces ese nuevo hombre va a ser vestido en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Va a estar limpiándose mediante la palabra.
Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, prestar atención a su palabra, repasarla, reflexionarla, estudiarla, aplicarla. Es así como un joven limpia su camino. Ok, porque tenemos muchas cosas que nos vuelven sucios y seguimos estando sucios, somos imperfectos hasta que el Señor vuelva. Pero no quiere decir que nos mantengamos en el mismo estándar de la misma situación, tal cual como el Señor nos levantó. Nada de eso, porque si nos mantenemos tal cual como el Señor nos levantó, somos una presa fácil para ese león rugiente que está buscando a quien devorar, para el diablo, man. Ah, ¿por qué? Porque estamos en medio de una lucha entre el espíritu y la carne constantemente hasta que el Señor vuelva, man. Entonces tenemos que poner mucha atención y más ahora en estos tiempos, man. Vamos a Eclesiástico 38 y 33, y aquí está hablando, hace referencia sobre artesanos y maestros de la ley. Pero mucho también aplica ese ejemplo a la gente, ¿ok? Y van a ver por qué. Eclesiástico 38 y 33. Sin embargo, no irán a buscarlos para el consejo del pueblo, ni se fijarán en ellos en la asamblea. No se sentarán en el tribunal porque no están familiarizados con la ley. ¿Correcto? Ahora, la ley, bien, es algo que nosotros seguimos a nuestra mayor capacidad, porque somos imperfectos, no podemos llevar todo, aún en esta condición de esclavos, no podemos cumplir en la totalidad de las leyes. Sin embargo, hacemos lo mejor posible, ¿ok? Pero acá hay mucha de nuestra gente que todavía está hablando de Dios, de Dios, de Dios, pero ellos mismos no se sienten familiarizados con las escrituras, no se sienten familiarizados ni siquiera con el Dios de la Biblia, solamente lo tienen de la boca para afuera. Ah, como dice la escritura, solamente me honran de labios. Bien, y a mucha gente nuestra le aplica eso, porque se acuerda solamente cuando están enfermos en el hospital, se están muriendo, pero nunca hicieron ni un carajo, man, cuando estuvieron bien. 34. Demostrarán muy poca instrucción, no son expertos en derecho y no figuran entre los que interpretan las máximas. Por cierto, que valorizan todo lo que Dios creó en un comienzo, pero su oración no va más allá de las cosas de su oficio. Ahora, se está refiriendo al alfarero, como les decía. ¿Cuál es el oficio del alfarero? Crear cosas terrestres, cosas palpables. Puede ser desde una silla hasta un ídolo. Bien. Y nuestra gente está en la misma situación. Nuestra gente también está valorizando todo de acuerdo a lo que su mente logra llegar. ¿Por qué? Porque su mente es carnal, es terrenal. ¿Ok? En cambio, como leímos en Efesios, renovados en el espíritu, la mente, ¿men? ¿Por qué? Porque es ahí en donde vamos a poder entender mediante el correcto espíritu, vamos a entender los enigmas, los misterios, ¿correcto? Más allá de los límites terrenales, más allá de las cosas del oficio de la carne, man. ¿Ok? Y mayoría de nuestra gente no lo ve así, es por eso que todavía siguen
en problemas, continúan en este mundo jodidos. ¿Ah? No, ojo, y cuando dice acá, y no figuran entre los que interpretan las máximas, no significa de que la interpretación sea de hombres, porque no hay interpretación privada. No es de interpretación privada las escrituras, es de acuerdo al Espíritu Santo que mediante la orden y la porción de Yahweh Bashin Yahushai revela esos enigmas a sus siervos los profetas. Ok, revela a los que son suyos. Eclesiástico 39:1. Pasa todo lo contrario con el que se aplica a meditar la ley del Altísimo. Ahora vamos a ver el lado opuesto a todo esto. Acá. Escudriña la sabiduría de los antiguos y las profecías de estos le absorben todo el tiempo. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Que no tenemos muchas veces el tiempo para entregarle al Señor, pero hacemos lo posible por estar en estudio, estar viendo videos, haciendo videos, meditando en las escrituras, leyendo un precepto, teniéndolo en mente, ¿ok? Pasa todo lo contrario con aquellos que están guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. 2. Conserva en su memoria las palabras de los hombres célebres y penetra las riquezas de sus máximas. Y tenemos en la memoria lo que hizo Abraham contra toda esperanza. Tenemos en la memoria lo que hizo Josué. Tenemos en la memoria a nuestros antepasados, a nuestros patriarcas. Tenemos en la memoria a los apóstoles, tenemos en la memoria las enseñanzas. Y asimismo es como reconocemos la riqueza que verdaderamente tenemos acá mediante el Espíritu Santo y no mediante el mundo. 3. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa en los enigmas de las parábolas. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque si no tienes el Espíritu Santo, no vas a entender las escrituras. Bien, es así de simple. Porque estos son dichos oscuros, son enigmas. Esto vamos a verlo en lo siguiente. Un hombre sabio, un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo, va a entender esto. Salmos 49:3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque esto lo tengo acá en King James. Yeah. Salmos 49:3. Mi boca hablará de sabiduría y la meditación de mi corazón será de inteligencia. ¿Qué puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo. Alguien siendo guiado por el Espíritu de Yahweh Bashem Yahushai únicamente. Inclinaré mi oído a una parábola. Sobre el arpa abriré mis oscuras palabras. Son de palabras oscuras. Las escrituras son de palabras oscuras. No todos podían entenderlo. ¿Ok? No todos podían entenderlo. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Vamos acá. Porque son dichos oscuros que no se les fue dado a todos el entendimiento. Y Yahushua mismo lo dejó en claro. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas, Selaquia? En Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron,
¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. Oh, bueno, ese es el punto. Ok, el punto es hasta aquí. A ellos no les es dado, man. Hay mucha de nuestra gente a la cual no les es dada este entendimiento, ¿ok? Y es por eso que tratan de forzar muchas veces a las cosas espirituales de manera terrenal y luego acaban peor que antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen el espíritu del mundo. Dicen tener el Espíritu, pero es el Espíritu del mundo, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu apartado de este mundo. Eso es lo que significa santo, apartado, consagrado. ¿Ok? Vamos a saltar a 13. Ya, 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y eso es sumamente pesado. El Señor Yahweh está haciendo una aseveración en que el Señor ha determinado que haya gente de su pueblo que no entienda estos misterios, estos enigmas, y que más bien se guíe por la carne. Entonces entendemos que hasta en su propia gente el Señor tiene un balance, ¿ok? Un balance entre los que van a ir dirigidos por el Espíritu, van a ser guiados por el Espíritu, y a los que van a ser guiados por la carne. Y es pesado porque dice, y para que no se puedan convertir y no se puedan sanar, porque para eso es salvación. Perdón, para eso es Yahushai. Yahushai vino para sanar a los enfermos, ¿verdad? Es decir, para perdonar los pecados de aquellos a, a los cuales fue destinado ser sanos en fe, de la fe, ¿me? Tito 2 y 2. 2 y 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ese sanos en la fe, ¿ok? Porque mucha gente hoy en día cree tener fe, pero solamente son emociones. No están en una sana fe, están en una fe enferma, que ni siquiera es fe. Creen tener fe, ¿ok? Fe es un don que da Yahweh Shem Yahushai para que puedan creer aquello que no pueden ver, aquello que está adelante, pero tengan la certeza que ha de suceder y que ha de aparecer. ¿Cómo se demuestra que esta gente no tiene fe? ¿Por qué? Porque en el momento en que dicen tengo fe, pero ocurren dificultades, ocurren problemas y ven que no hay un escape terrenalmente hablando, ahí es donde caen. No demuestran fe. ¿Por qué? Porque su fe es limitada debido a su adoración y a su culto limitado en base a engaños limitados. ¿De quién? De Esahuedón, nada más. Es por eso que no pueden salir más allá, están endurecidos. ¿Y quién ha provocado eso? Yahweh Ba'ashem Be'ahushai.
Yahweh Hashem Yahushua ha provocado que aquellos que no sean guiados por el Espíritu Santo, pues se queden en ese círculo vicioso y no puedan salir. Rechacen los enigmas y los misterios, los vuelvan algo ligero nada más, profano, y continúan su camino. Sin embargo, aquellos guiados por el Espíritu van a actuar de manera distinta. Proverbios, capítulo 1, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Estos son proverbios para eso. Acá lo está diciendo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y está diciendo para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y juicio es aquello que te brinda ¿qué? ¿Qué te va a brindar esto? El Espíritu Santo. 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dichos profundos, o sea, enigmas. Estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Estamos hablando de lo mismo. Aquellos guiados por el Espíritu Santo que el Señor determine van a poder aumentar el saber, van a poder adquirir correcto consejo, van a entender las palabras de Yahweh Ba'ashem Yahushai, los enigmas, van a estar sanos en la fe y fundamentados para no moverse por el espíritu de engaño, el espíritu del mundo, el cual es el siguiente. Primera de Juan 4 y 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y ahí también se demuestra bastante. A nosotros no nos oyen. Les decimos esta verdad, pero no los oyen, no lo entienden. Prefieren no escucharlo. Está bien. 6. Nosotros somos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. El que conoce a Yahweh Ba'ashem Yahushai nos oye. ¿Qué adquiere? Adquiere aumento en sabiduría, adquiere el entendimiento de los dichos profundos, y todo parte ¿por qué? Por sabiduría, que sabiduría a su vez parte por el temor a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Acá lo concluye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿quiénes son los que caminan en el espíritu de verdad? Aquellos que están siendo guiados por el mismo espíritu. ¿Ok? ¿Alejado de qué? Alejado de la carne, alejado de las concupiscencias, alejado de esos deseos terrenales. ¿Ok? Y más basado en aquello que pueda ser agradable a Yahweh Ba'ashem Yahushai para estar en una correcta relación con Él, reconociendo los tiempos mediante su palabra, por profecía. ¿Y quienes están en el espíritu de error? Pues aquellos que están siendo guiados por la carne, aquellos que rechazan el espíritu, rechazan el consejo, aquellos que no pueden entender estos dichos oscuros. Son los mismos enfermos de la fe que el Señor mismo decretó en Mateo 13, dicho anteriormente por Isaías mismo también. Van a ver sin ver y van a estar así para no ser convertidos ni ser sanos. ¿Ok? Y ahora en estos últimos tiempos, eso es algo muy delicado, man. Muy delicado. Voy a cerrar con la siguiente.
Primero de Corintios 2, voy a empezar en 10. Pero Yahweh Ba'ashem Yahushai nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, es de acuerdo al Espíritu Santo que es donde radica esta comprensión. No es por algún mérito humano, ni mucho menos por algún esfuerzo humano. Absolutamente no. Todo esto es inmerecido y es por el Espíritu de Yahweh Hashem Yahushai el que se puede entender. ¿Por qué? Porque se revelan estos misterios, se revelan estos enigmas que no todos han de poder ver y oír. ¿Ok? Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Correcto? Entonces, nosotros cuando leemos las escrituras, ¿a quién estamos conociendo? Estamos conociendo a Yahweh Hashem Yahushai. Esa es la mejor manera en cómo tú puedes agarrar y darte una idea de quién verdaderamente es tu poder. Leyendo las escrituras, man. Ok. Ahora 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nuevamente, lo leímos en Primera de Juan. Ok. El espíritu del mundo es el espíritu del error, porque el mundo se oye con el mundo, pero el mundo no puede oír el espíritu de verdad. Dice, sino el espíritu que proviene de Yahweh Hashem Yahushai, para que sepamos lo que Yahweh Hashem Yahushai nos ha concedido. ¿Y cómo nosotros vamos a saber eso? Pues te lo tiene que revelar. Si el Señor no te lo revela, no vas a entenderlo. Así de simple. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no te hablamos con palabras rebuscadas, salvo en alguna u otra ocasión en donde la palabra abarca el concepto que se quiere explicar, pero la mayor parte del tiempo hablamos tal cual como nosotros sabemos, ¿ok? Y no para impresionar ni nada de eso, ni para volvernos lo más vulgares, ni nada de eso, ¿ok? Sino porque nadie estudió absolutamente nada para hacer esto. Esto es únicamente obra del Espíritu Santo que se refleja y trabaja en nosotros, nada más. Bien. Y lo que enseña así el Espíritu, pues el Espíritu lo capta. Es decir, lo que un hombre espiritual va a enseñar, lo va a captar otro hombre espiritual, que tal vez aún no sepa que lo es, pero sin embargo lo sabrá, porque al final del día es Yahweh Shem Yahushai quien determina quién ha de levantarse y quién no, y en qué momento ha de levantarse. ¿Ok? 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, el hombre terrenal, el carnal. No puede entender las cosas que son del Espíritu. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hablamos ahora en este versículo de aquellos que se inclinan más del lado de la carne antes que el del espíritu. Y para él todo lo que está fuera de su vista es una locura. Todo lo que escapa de su mente es una locura. Y aquello que escapa de sus mentes, de sus oídos y de sus vistas es lo eterno de Yahweh Hashem Yahushai, porque parte por la palabra. Y la palabra la tenemos aquí. Solo los espirituales van a poder entenderlo, verlo, imaginarlo.
Ah, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y no nos pueden juzgar, porque al final del día nosotros nos abasamos a las escrituras y no nos abasamos a nuestras propias leyes, ni constitución, ni nada, la verga. Es de acuerdo a la palabra de Yahweh Hashem Yahushua y todo esto, de acuerdo a cómo nos guiamos y cómo buscamos también guiar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Mediante qué? Mediante la palabra, dándoles el alimento, ¿ok? Dándoles estas lecciones, estos videos, estas enseñanzas que al igualmente fueron impartidas hacia nosotros, como ovejas que también somos, ¿ok? Pero el punto siendo de que um, son tiempos en donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque más y más las cosas se van a poner color de hormiga, como dicen. Todo va a estar muy denso. Y aquellos que lo van a ver de manera carnal, pues sí, van a tener su chance, pero como dice la escritura, para el hombre, sus caminos muchas veces parecen rectos, pero inexorablemente llevan a la muerte. Para los espirituales, van a tener la visión de qué es lo que puede ir después de acuerdo a las escrituras, porque es ahí en donde el Espíritu trabaja. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Brahakadash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra Molino. Shalom.